$90. Conócelo ya en nuestros concesionarios a nivel nacional. Nuevo Chery Tiggo 7 Pro, superior en todos los sentidos, con el respaldo de Corporación Maresa. Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece, con el respaldo de Saludza, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es. Ay, qué bonitas son tus ollas y sartenes. Son Warenhouse. Y qué lindos electrodomésticos. Son Warenhouse. Calidad para tu hogar a un superprecio. Con Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con wow, 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 wow. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse, Warenhouse. Warenhouse, Warenhouse. En mi hogar lo tengo todo con Warenhouse. Fin de espacio promocional y publicitario. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y vamos a hacer un contacto con el señor doctor Paul Cárdenas, investigador microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito. El tema que queremos tratar con él es esta de la variante Delta, una preocupación para los especialistas, pero además de esta variante que está ahí, que es la preocupación, hay algunas otras preocupaciones y que están generando una actitud, diría, ya no de hacer cola para hacer una fila larga, ir a las 3:30 de la mañana cuando les tocaba vacunarse a las 10, pero un poco hacer sentir la necesidad de las vacunas. Y ahora encontramos que hay lugares en donde se queda el 40% que no asiste, y son estas preocupaciones que se han generado en esto de las redes sociales, se han generado algunas y mucha gente está trabajando en contra de las vacunas, y esto ha generado unas dudas. Paul, bienvenido, gracias por acompañarnos. Primero, esta preocupación de la variante Delta, que creo que es la brasilera, ¿no es cierto? Esta variante es la originaria de India. De la India, sí. Yo le decía, buenos días. Buenos días, bienvenido, gracias. Esta variante que parece que es mucho más fuerte, se reparte más rápidamente. Era antes la brasileña la que parecía que era esta, pero esta variante parece que es mucho más ágil, podríamos decirlo así. Bienvenido, Paul, muchas gracias por acompañarnos. Sí, justamente. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente esta variante se ha visto que es más contagiosa, inclusive que aquellas que ya eran reportadas más contagiosas. Se decía, por ejemplo, que esta variante alfa del Reino Unido era un 50% más contagiosa. Esta variante es 50% más contagiosa que la alfa, entonces es bastante interesante cómo en algunos países, incluyendo el Reino Unido, esta variante Delta, que se origina en la India, ha desplazado incluso a esta variante alfa, que estaba muy bien establecida en este país y era la más prevalente. Ahora la más prevalente de encontrar es esta variante de India, y lo mismo que está pasando en la mayoría de países de Europa y Estados Unidos, con un crecimiento bastante rápido. Esto hace pensar que entonces las vacunas, y ahí viene una pregunta al especialista, al técnico, al académico, que esto no es, dicen algunos, no es una vacuna porque no inmuniza, sino que baja las posibilidades de la respuesta que puede tener, o sea, puede llegar a la muerte, nos baja en definitiva el porcentaje de llegar a eso. Expliquemos entonces, Paul, ¿por qué esto podría alguien decirnos que no es una vacuna, que es, no sé, cómo denominarlo si no es vacuna, Paul? Bueno, en realidad sí son vacunas, ya que se ha demostrado que no solo
nos protegen con ir a terapia intensiva o morirnos justamente de COVID-19, sino muchas veces sí nos protegen de adquirir el virus, replicar el virus y poder contagiar el virus. Obviamente, la eficacia en protegernos de que se replique el virus es mucho menor a aquella que de protegernos contra morir del virus, y tal vez por eso hay alguna confusión. Pero claro, en epidemiología, en salud pública, un fin más importante obviamente es no ir a un hospital por una enfermedad, no adquirir una enfermedad grave y no morirnos por esa enfermedad. Entonces, estas vacunas en realidad sí son inmunizantes y obviamente su eficacia en protegernos de contagiarnos y contagiar está relacionado mucho con estas variantes que están surgiendo, pero también con la cantidad de personas que se vacunan en un país. Recordemos que las vacunas no solo tenemos que ver la eficacia en protegernos individualmente, sino como comunidad. Hay muchas vacunas, como por ejemplo de la influenza que nos ponemos cada año, que sus eficacias a veces llegan a 50, 55% para evitarnos contagiarnos con influenza, pero como mucha gente se vacuna, protege incluso a la gente que no está vacunada, siempre y cuando se alcance esto que se llama inmunidad de rebaño, es decir, que más del 60-70% de la población esté protegida mediante la vacuna. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Ahorita lo que hemos visto en los estudios es estas eficacias individuales, pero todavía no hemos visto estas eficacias globales en realidad de protegernos, excepto en ciertos países como en Israel, en Estados Unidos, donde vemos que ha caído justamente la cantidad de casos de COVID-19. E igual en otros países como en Chile, por ejemplo, donde a pesar de que no ha sido la disminución de casos tan en picada como se esperaba, sí las hospitalizaciones y las muertes han bajado. Entonces eso es importante también tomar en cuenta. Una respuesta a no vacunarse, algunos comienzan a plantear cómo elevar el sistema inmunológico, o sea, mejor alimentación, vitaminas, y claro, eso tiene unos costos mucho mayores que la vacuna, que ojalá los podamos enfrentar ciertamente, pero esa es una forma de cuidarse también, doctor Cárdenas. Claro que sí, es una forma complementaria, sin embargo, no es la mejor forma. Recordemos que hay muchas personas sin comorbilidades, personas jóvenes que también son afectadas por el COVID-19 con enfermedades graves. Entonces, no podemos confiarnos simplemente en multivitamínicos, etcétera, que pueden ayudar hasta cierto punto, pero jamás van a reemplazar lo que es una vacuna, que es enseñarle a nuestro sistema inmunológico a reconocer justamente a este virus para que la siguiente vez que le enfrentemos ya tengamos una protección específica justamente contra este. El tomar multivitamínicos, etcétera, puede ayudar para mantener justamente una buena salud. Obviamente el ejercicio también es muy importante. Sin embargo, como digo, son complementarias, no son suplementarias, no pueden, ¿cómo se llama?, competir justamente o ponerse en vez de una vacuna. Y justamente lo que usted mencionaba al inicio, mucha gente está lastimosamente por la desinformación que circula en redes sociales, pensando que no debería vacunarse. Hemos oído rumores, por ejemplo, de que cierta persona ha dicho que en 2 años el que se vacuna se va a morir, etcétera, etcétera. Y pienso que es importante dejar estas cadenas de desinformación. Tenemos que acudir a vacunarnos y tenemos que vacunarnos con la primera vacuna que esté disponible, esa es la mejor. Eso también escuchamos bastante, que gente acude y dice, hay esta vacuna disponible, y dicen, no, mejor yo no quiero esta o la otra. Ahorita tenemos que tomar en cuenta que todas las vacunas nos protegen contra todas las variantes que están circulando. Sí, hay una protección, usted dice, contra todas las variantes, y ese porcentaje de mayor o menor efectividad que le deja entonces, ¿qué? ¿Un margen de qué? Porque cuando dicen esta es efectiva
y no sé si usted nos puede poner un ejemplo de alguna vacuna que nos ponen de niños, nunca más hay que volverse a poner, y que tampoco es que eran al 100% generaba inmunidad, o sí hay eso del 100%, doctor Cárdenas. No, la mayoría de vacunas tienen un cierto nivel de eficacia. La única vez que hemos podido erradicar una enfermedad fue la viruela, que probablemente a las personas de más de 60 años aquí les deben haber vacunado de niños, justamente porque había una sola cepa de virus, este virus no cambiaba, no había reservorios en animales, pero esta fue el único caso de una vacuna que era 100% eficaz. La mayoría de las vacunas que nos ponen de niños, nosotros no sabemos justamente dónde se fabricaron. Algunas se fabrican en India, otras en China, otras han venido de Cuba, otras se producían en el país. Y no preguntábamos justamente su origen de niños, simplemente sabíamos que nos iban a proteger contra estas enfermedades graves. Hemos estado muy cerca de erradicar a muchas enfermedades gracias a las vacunas con 60-70% de eficacia. Por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, de niño que nos ponían contra las paperas, esta SRP, sarampión, rubiola y paperas, no es 100% efectiva contra los 3 virus, pero la mayoría de veces nos protegen, sobre todo para las enfermedades más graves. Por ejemplo, esta vacuna que nos ponían unas gotitas rojas en la boca, que es la vacuna contra la polio. De igual manera, puede en uno de cada 100,000 casos, poder darnos polio incluso, pero no estábamos pensando justamente estos riesgos, sino el beneficio colectivo, y esto es importante tomar en cuenta. Lastimosamente, la desinformación ha hecho que estos movimientos antivacunas a nivel mundial hagan un gran daño a la salud pública, pensando de que no funcionan las vacunas o dando información con estas teorías de la conspiración de que nos ponen un chip, que en 2 años nos van a matar, que cambian nuestro ADN. Las vacunas que están haciéndose ahora tienen una mejor tecnología, son diseñadas de una mejor forma, son mucho más seguras que las de hace 20 años. Entonces deberíamos estar contentos que en 1 año pudimos producir una vacuna contra un virus que ha afectado y ha producido la muerte de millones de personas en el mundo. Esto que a usted le hace decir, hemos sido capaces como humanidad de responder, y nuestros científicos lo han hecho así, o sea, los científicos de la humanidad, nuestros propios científicos aquí localmente han hecho seguimientos, ustedes han trabajado en la academia. Pero quizá eso también genere esas dudas, doctor Cárdenas, es decir, demasiado rápida la respuesta. Y claro, mientras esto de la tecnología nos ha ayudado a mejorar, la gente genera, y la desinformación, estoy de acuerdo con usted, le pone estas dudas para no vacunarse. Sí, definitivamente. Sin embargo, a pesar de la premura con que se han diseñado los estudios clínicos y los estudios preclínicos para probar estas vacunas, han sido muy, muy rigurosos. Y hoy en día lo más importante de cuando se desarrollan estas vacunas es que sus datos se publican abiertamente al mundo. Entonces, cualquier investigador de cualquier parte del mundo puede hacer una fiscalización de estos datos y ver qué tan seguras y qué tan eficaces son. Y claro, esto ha hecho que algunas vacunas lastimosamente no lleguen a las fase 1, fase 2, fase 3, porque no han sido tan eficaces o no han sido tan seguras. Sin embargo, las que ya nos están poniendo son aquellas que han pasado exitosamente estos otros pasos de verificar su eficacia y su seguridad. Entonces, a pesar de la rigurosidad, de la premura, el desarrollo de estas vacunas ha sido muy, muy riguroso. ¿Qué diferencia se encuentra en las 4 vacunas que tenemos? Que digan, quiero la de, no voy a decir ninguna marca, quiero tal vacuna y no quiero esta. ¿Hay alguna diferencia? Usted dice, la mejor vacuna es la que nos toca, porque da la casualidad de que tenemos la suerte de que nos toque. Exactamente. No tenemos ahorita
la ventaja que tienen ya otros países de poder escoger qué vacunas pueden ponerse o están disponibles para ese momento ponerse. Nosotros no tenemos esa oportunidad todavía. Sin embargo, todas las vacunas que han llegado aquí se han aprobado por el ARTSA de emergencia, obviamente, pero se han verificado que sean seguras y que sean efectivas. Obviamente, la mayoría de personas espera aquellas que son más populares o dicen las de tal país me pongo, las de tal país no me pongo por ciertas preferencias. Sin embargo, esto no tiene mucho sentido en realidad, porque como digo, lo que queremos es parar la transmisión del virus. Si paramos la transmisión del virus, no solo paramos que mucha gente muera, sino también paramos que se saturen nuestros sistemas de salud, que están saturados ahora. Una persona con cualquier otra enfermedad que acude a un hospital probablemente no va a encontrar una cama porque están saturados los sistemas de salud por el COVID-19. Entonces, para esto también nos ayuda. También nos ayuda para evitar que surjan estas nuevas variantes. Las variantes surgen cuando existe una transmisión activa del virus. Entonces, si es que mucha gente está vacunada, entonces, exactamente, si mucha gente está vacunada, paramos justamente la transmisión o enlentecemos esta transmisión y enlentecemos que surjan estas variantes que son aquellas que nos están preocupando hoy en día. Doctor Cárdenas, antes de que se vaya a clases, la última pregunta sería, ¿es recomendable la vacunación? ¿Qué hacemos con aquellos que generan estas dudas? ¿Qué les plantea usted como catedrático? Pero esta reflexión, acudamos, hay vacunas, acudamos a vacunarnos entonces. Sí, justamente es muy triste ver en las noticias que existen ya porcentajes de ausentismo y claro, no debidos en su mayoría solo a que estas personas no pueden llegar a estos sitios de vacunación, sino que dicen yo no me vacuno por tal o cual motivo. Es muy importante que las personas acudan a obtener información de fuentes confiables, obviamente de las fuentes del gobierno, pero también de investigadores que ahora existen, divulgadores de ciencia excelentes en el Ecuador, en Sudamérica, y vean justamente esta información. Muchas veces yo recibo de mi familia cercana, de mis amigos, me escriben y me preguntan, ¿qué opinas tú de esta opinión? ¿Qué es la que está causando miedo, por ejemplo, al momento y se volvió viral? Y yo justamente trato de enseñar a estas personas por qué esta información es falsa y obviamente hacer que esta información no se difunda más o se critique justamente. Entonces, acudir a fuentes de información confiables, a medios de información confiables para ver o pensar justamente si es que, o decidir justamente qué es lo que tenemos que hacer, si es que tenemos que vacunarnos o no. Y obviamente lo que yo sugiero siempre es vacunémonos. Cualquier vacuna que esté disponible es la mejor. Muchísimas gracias, Paul, por acompañarnos. Estaremos en contacto para hacer este seguimiento y esta necesidad que es el informar y que reflexionen catedráticos como usted, investigadores como usted frente al país. Gracias, doctor Cárdenas. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Ha estado con nosotros el doctor Paul Cárdenas, investigador microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito. Quería recordarles, y Milton también nos recordaba, hoy es la telemaratón a partir de las 10 de la mañana, Juntos por Hernán. Es un seguimiento al tema de Hernán Higuera, periodista, amigo de esta casa, colaborador fue de esta casa. El tema es costoso y hay que ayudar. El lugar es el Teatro Lemari, pero hay dos cuentas corrientes del Banco del Pichincha. La una es una cuenta de ahorros que está a nombre de Mari Higuera, es la 31 23 47 80 00. 31 23 47 80 00. Es la telemaratón por Hernán Higuera. Hernán, con fuerza hay que salir adelante. Y a todos los que puedan colaborar, hagan lo que es una necesidad
este momento. Con esto estamos terminando el día de hoy. Nos encontramos mañana, que se termina ya la semana. Muchas gracias por acompañarnos. La revista de Opinión Democracia termina por el día de hoy. Como dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia.